Mataró, la antigua Iluro romana. Es la capital de la comarca del Maresme, una ciudad moderna y activa, orgullosa de su pasado y del legado de su historia. Una ciudad diversa y amable, con una variada oferta comercial y gastronómica, abierta al mar y bien comunicada con la capital catalana, el país y Europa. Mataró apuesta por la formación y los nuevos emprendedores con el Tecnocampus de Mataró Maresme, que acoge 3 universidades y diversas empresas relacionadas con las nuevas tecnologías. La cultura de proyección internacional también tiene su referente en la capital del Maresme, con el Museo de Arte Contemporáneo que acoge la colección Bassat, con obras de importantes autores expuestas en la nau Gaudí, proyectada por el genial arquitecto modernista Antonio Gaudí. Otro de los grandes nombres del modernismo, José Puig i Cadafal, mataronés, ha dejado una huella muy importante en la arquitectura mataronesa. El primer ferrocarril peninsular también nació en Mataró. El 28 de octubre de 1848 se inauguraba la línea que unía la capital de Cataluña con la capital del Maresme. Los casi 100 años de los pastores y de la Sala Cabanye y los Armats de Mataró, con una historia de más de 300 años, son patrimonio cultural de la ciudad. La fiesta mayor mataronesa, las Santas, declarada fiesta patrimonial de interés nacional por la Generalitat de Cataluña, es el estallido festivo, lúdico y cultural más multitudinario de Mataró, una ciudad que vive intensamente otras citas del calendario festivo anual, como la Semana Santa, con sus procesiones, fruto de esa diversidad cultural mataronesa. Desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado de Gloria, cada entidad organiza procesiones y actos relacionados con la Semana Santa. El meu regne no és pas d'aquest món. Déu meu! El momento culminante de la Semana Santa de Mataró es el Viernes Santo, cuando todas las cofradías, hermandades y los armats de Mataró salen en la procesión general. Es una de las procesiones más multitudinarias de Cataluña. Participan centenares de personas de todas las entidades y es seguida por más de 50.000 espectadores. Miles de espectadores que se congregan por las calles más céntricas de Mataró para contemplar una procesión consolidada. Son espectadores diversos. Unos vienen por religiosidad, otros por tradición, otros por cultura y seguramente también por espectáculo. Todos lo hacen desde el respeto a una manifestación popular que forma parte de la cultura de una ciudad diversa y acogedora.